Bueno, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 2 minutos de la tarde, las 7 menos 2 en la Comunidad Canaria, iba a decir la República Canaria, ya me contarán ustedes, ¿de dónde me saco yo esto? Mi tocayo Rafael Rodrigo, historiador, ¿qué tal, Rafael? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, un placer, un placer. Además es que leí un testimonio que le tomaba el diario El País a Rafael Rodrigo en relación a los tercios y me llamó la atención, en primer lugar, que fuera el diario El País el que hablara de una cosa, no sé, a juicio de mucha izquierda, de una parte importante de la izquierda, una cosa tan facha y tan casposa como los tercios. Bueno, pues El País se atrevió con ello, hablando en fin, cómo los españoles estamos redescubriendo nuestra historia y en particular los tercios, y me llamó también la atención verte, en fin, eras una de las personas en las que habían tomado testimonio. Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa para todos, porque convocamos una pequeña conferencia el mes pasado, el mes de diciembre, de inauguración de una librería que se llama Tercios Viejos en Madrid, y vino uno de los redactores jefes de Cultura del País, muy interesado justamente en este renacer de los tercios. Y la verdad es que compartir artículo con personas como Pérez Reverte o Agustín Rodríguez, que es académico correspondiente de la historia, pues la verdad es que es todo un orgullo. Y la mayor sorpresa es que además fuese el diario del País, porque, vamos a ver, una cosa es que hemos hecho aquí en Intereconomía algún programa especial de 1492, todo por recordar. Pero sorprende mucho que justamente un redactor como Vicente Olaya se interese por estos temas, saque un artículo y además lo saque a página completa. Además, ¿cuál es la causa? Porque estoy seguro que tú tienes alguna respuesta con respecto a por qué este interés del país, que en realidad no hace sino responder a un interés previo social. Hay un ánimo patriótico renovado, con la España de las banderas, quizá se ha reactivado el patriotismo como consecuencia de la crisis separatista, también ocurrió con Blas de Lezo. ¿Estamos asistiendo a una normalización de nuestra historia y de nuestros símbolos? Yo creo que sí. Yo francamente creo que sí, y francamente... ¿O es que es una ilusión que tenemos? No, creo que ya iba siendo hora. Parece que en este país, aunque hay determinados grupos que siguen por el mismo camino, todo se circunscribe a Franco y la Guerra Civil, y fuera de ello la historia no existe. Hay mucha historia, con luces y sombras, con su leyenda negra, que no es cuestión de transformarla en leyenda rosa, pero tenemos a una María Elvira Roca que ha hecho un libro de hispanofobia que es un auténtico bestseller. Tenemos un Pérez Reverte que desde su saga de Ala Triste ha puesto en valor otra vez esa España del siglo XVI-XVII. Un pintor como es Augusto Ferrer Dalmau, que son con su cuadro El último tercio, Rocroi. Y tenemos unos José Javier Esparza también. Esparza, que también nos ha hecho el libro de los tercios con Clauser, el último que ha sacado Esparza de visigodos, el programa Tiempos Modernos, que cada vez lo va viendo más gente. Tiene gran parte de responsabilidad en todo este auge, este reinterés que tenemos los españoles por nuestra historia y en particular por esta historia en concreto. Él fue el primero que puso en la agenda cultural esta época de nuestra historia, que ya digo, hace solo 10 años era una cosa oscura y propia del pasado y que más valía mantener bajo siete candados, como decían los regeneracionistas. Sí, lo que ocurre es que desde hace un año vivimos un cierto ya renacer de... Ya no hay que estar acomplejados de ser españoles. Una cosa que hasta ahora siempre que sacabas una bandera española tenía que ser con ciertos intereses oscuros o políticos, y ahora no. Todo el mundo, acabo de leer en el mismo día de hoy que el Partido Popular acaba de presentar un nuevo logo corporativo donde aparece la bandera española, donde nunca había aparecido una bandera española. El fenómeno de Blas de Lezo lo tenemos donde hay una escultura en Madrid, donde... La escultura es de Salvador Amaya sobre bocetos de Ferrer Dalmau. Hay un interés en... ¿Tienes Twitter, Rafael? Tengo Twitter, sí. Pues te recomiendo que sigas a Echenique,
porque desde hace 3 o 4 Sí. días a esta parte se ha colocado una bandera de España en su avatar y la gente está alucinando con él. Una Echenique, ¿eh? Pero Y también el que va a ser candidato por Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, que es Íñigo Errejón, también lleva haciendo un discurso pro-españolidad desde hace algunas semanas. Yo detecto que se está extendiendo una cierta normalización. Pero es que tiene que ser una cosa bastante lógica, es decir, los movimientos históricos son un poco como péndulos. Entonces, está bien, vienes de una dictadura, 36 años, 30, 39, según donde quieras empezar a contar, pero es que ya llevamos ya 40 años de democracia, llevamos más tiempo viviendo en democracia que no en una dictadura ya pasada y para mucha gente olvidada. Entonces, parece bastante lógico que estos símbolos vuelvan a aparecer. A mí me ha sorprendido, pero ya hace tiempo, de los pocos políticos que en los últimos años hablaba de patria en el Congreso de los Diputados era Pablo Iglesias, mientras que otros diputados parecía que utilizar la misma palabra y la misma expresión les causaba cierto complejo. Incluso pudimos conversar en uno de los programas aquí en Intereconomía con ¿Monedero? Con Monedero, con Juan Carlos Monedero, donde nos hablaba que su discrepancia era qué día celebrar un día nacional, pero no negaba la nación española, con lo cual yo creo que son unos pasos bastante interesantes de normalización, poner las cosas y la historia en su valor justo. Yo creo además que el hecho de que Vox reciba, como está recibiendo, votos de la izquierda, y no pocos, se calcula que el 15% de los votos de Vox en Andalucía vienen de opciones de izquierdas, concretamente de Podemos, responde precisamente a ese ánimo de mucha gente de izquierda de ver satisfecho su patriotismo en una opción política que la izquierda no acaba de responder. Entonces, tiene que buscar una respuesta a su patriotismo en partidos de derecha. Es que lo que ha habido ha sido un voto del descontento. Un voto del descontento porque si aceptamos que la UCD se transformó en Partido Popular, podríamos decir que durante 40 años en España han gobernado dos partidos, el PP y el PSOE. Y teníamos dos opciones. Cuando no nos gustaba lo que hacía el PSOE, nos pasábamos al PP, y viceversa. Cuando no nos gustó el PP de Aznar, aunque por motivos bastante forzados, nos pasamos al PSOE nuevamente. Pero ahora tenemos nuevas opciones. Y claro, el primer voto del descontento lo llevó el movimiento 15M y Podemos, y lo capitalizó muy bien. Sus líderes son doctores en historia política y en ciencia política. Pero ese olvido de lo que es la nación española, como digo siempre, y haciendo historia, pero si no hace falta decir que todo fue maravilloso, pero hay cosas que sí lo fueran. Y como justamente hablábamos con Esparza en cierta ocasión, no es posible que España tuviera un imperio si no fuera la primera potencia económica y científica. Y negamos hasta esto. Yo recuerdo una frase de Manuel Azaña, que bueno, es una de sus tantas frases no precisamente muy afortunadas, que decía: pues menudo ejército español tenemos si nos tenemos que volver otra vez a tiempos del Gran Capitán para encontrar alguno que valga la pena. Pues yo creo que es que se ha saltado varios siglos y bastantes episodios de la historia. Quiero que veamos una imagen que refleja una iniciativa cultural cuyo nombre es Librería Tercios Viejos. Ahí están ustedes viéndola. La web es www.terciosviejos.es, en la calle María Panés 4, en Madrid. Me gustaría que me hablaras de esta iniciativa, a la que yo aplaudo ya desde aquí por atreverse a apostar por los libros y además con un nombre tan significado, tan valiente como Tercios Viejos. Sí, porque justamente la idea es esta, es recuperar la historia de España, tanto la buena como la mala. Entonces, somos 4 socios. La idea la tuvimos en principio 2 hermanos, los hermanos Rodrigo, que siempre hemos sido unos apasionados de la historia, nos ha gustado escribir, y se lo comentamos a nuestro editor, Lucas Molina, del editorial Galán Books, que ya más de 15 años publicando. Él es doctor en historia, profesor de la Universidad de Valladolid. Siempre dijo: Lucas, ¿por qué estando en Valladolid no intentamos hacer lo mismo, no intentamos hacer lo mismo en Madrid? Y finalmente el broche de oro se dio en un viaje a Mali. En un viaje a Mali entre Lucas Molina y Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. ¿También es socio? También es socio.
Es uno de los 4 socios, nuestro socio de referencia, lógicamente. De hecho, ¿cuánto le debemos a él, de todo lo que está ocurriendo? Es que es uno de los puntos. O sea, su cuadro sobre el último tercio es un punto de inflexión muy interesante sobre lo que es Historia de España. Por eso nuestro logo, el logo de la librería, está realizado sobre su cuadro El último tercio. Entonces, en este viaje... Yo lo tengo, que sepas que lo tengo presidiendo mi salón, que es el Rocroi, ¿no? Sí, el de Rocroi. Yo lo tengo en el dormitorio. Bueno, ahora lo tengo en el despacho, que me mudé de casa, entonces ha ido cambiando de pared, pero bueno, lo seguimos teniendo. Y en la librería, por supuesto, también lo tenemos. Y entonces Augusto, en estos parones de aeropuerto, de ida y vuelta a Mali, empezó a hablar con Lucas y dijo: oye, Lucas, ¿y esto que me has comentado de abrir una librería en Madrid? Porque yo esto lo veo que está muy bien, o sea, que tenemos demanda, que la gente lo quiere. Y entonces, a la vuelta de Mali, después de pintar a los soldados españoles allí desplegados, Augusto le dijo a Lucas: mira, a mí apúntame, esto lo tenemos que poner en marcha, esto hay que lanzarlo de alguna manera. Y bueno, de momento llevamos un mes. Y bueno, como todos los negocios, pues empezando, abriendo, gastando mucho dinero, con ninguna ayuda pública, y encima, si te llamas Tercios Viejos, pues hay determinadas autoridades públicas, políticas, que no los que no les entusiasma. No mucho. Sin embargo, los funcionarios que hemos tratado con ellos, al revés, todo lo contrario. No solamente les gusta, es que incluso nos siguen. Pero claro, hay determinados políticos que hay ciertas cosas que prefieren que siga la leyenda negra. www.terciosviejos.es, ahí están viendo. ¿Qué se puede encontrar un lector que acuda a esta librería? Que entiendo, sospecho por el nombre y por lo que te conozco, que libros de historia, pero sé un poquito más concreto. Lógicamente son libros de historia, pero hoy en día, y desde hace bastantes años, con la globalización no puede ser solo generalista. Así que nosotros hemos buscado especializarnos, y nos hemos buscado especializar en 2 cosas. Uno, en historia militar, que es otra de las cosas muy mal vistas en España. Hacer historia militar es una época de apocalipsis. Entonces, yo que hice mi tesis doctoral sobre el ejército de Franco en el primer franquismo, dicen: ¿es que te gusta? Y digo: no, es que me gusta la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, no, pero no les defiendes. No, yo os cuento la realidad. Y entonces, una de las realidades de los tercios es justamente el cómo España tuvo un imperio que duró al menos 2 siglos, si descartamos el siglo XVIII. Entonces, es buscar esa especialización en 3 etapas. Nunca mejor dicho lo de los tercios. Historia militar, pero especialmente historia de los tercios e historia de España del 16 y el 17. Es decir, el que quiera encontrar algo relativo a esa fecha y a esos hombres, el mejor lugar es... Sí, porque como siempre, estás empezando. Si no lo tenemos, lo que sí sabemos es dónde está y dónde lo podemos conseguir. Entonces, basta pedirlo. Tenemos varios clientes ya que directamente nos llaman por teléfono y nos preguntan: ¿tenéis? Es que en vuestra página web todavía no está puesto. ¿Tenéis tal libro? No, pero te lo conseguimos. ¿Tenéis tal ilustración? Sí, lo podemos buscar. Y luego ser un referente no solamente de venta de libros, sino también de centro cultural, de actividades. Vais a hacer presentaciones, entiendo. Tenemos presentaciones de libros. Mira, el día 1 de febrero, por la tarde, a eso de las 7, tenemos un libro del editorial Despertaferro, El ejército de José Bonaparte, de Luis Orando, y con las ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau. Entonces, como siempre, vas iniciando y todas las semanas vas teniendo una actividad, una charla, una conferencia, una presentación de un libro, con la idea de que esto sea prácticamente diario y puedas tener talleres, puedas tener libroforum, puedes tener cinoforum, actividades, historia, cultura, buscar un referente cultural. Qué bonito y qué valiente. La librería, por curiosidad, ¿dónde está? Yo, sabes que no soy de Madrid, llevo viviendo aquí en Madrid, en esta magnífica ciudad, unos años, pero no sé dónde está la calle María Panés. María Panés, ¿dónde está? ¿En el centro, entiendo? No, lo hemos puesto con mucha idea, lo hemos puesto aquí al lado de Intereconomía. Son 2 manzanas más hacia allá, en dirección al Corte Inglés de Castellana. Para entendernos, estamos al lado del Corte Inglés de Castellana, 4 Caminos, Nuevos Ministerios. Fenomenal. Entonces, la idea es salirnos del Madrid Centro, Madrid Central, esta nueva
este nuevo gran invento para que los comerciantes madrileños y la pequeña empresa pues tengamos más facilidades. Entiéndase la ironía. Sí, porque ya tenemos varias llamadas de, perdonad, ¿estáis en Madrid Central? Digo, no, tenemos la suerte que de momento estamos fuera. Entonces, pero lo hemos procurado situar lo mejor posible para que tenga un acceso fácil. Vale, ¿por qué te deslumbran, te fascinan a ti y a tus socios y a tanta gente en España? ¿Por qué fascina estos hombres, esta época, esas armas y ese imperio? ¿Por qué? ¿Qué tenía esta gente? Mira, voy a citar a Augusto, que él no pinta militares ni imperialistas, él pinta valor y coraje. Y lo que tiene no solamente un soldado de los tercios, sino un español del 16 y el 17, es valor y coraje. No tendrá riqueza, pero tiene honor y tiene palabra. Eso es lo que llama la atención de los tercios. Como una gente tan humilde, con un estilo de vida tan difícil, cómo puede llegar a ser, cuando el duque de Alba, un grande de España, habla con ellos, les llama señores soldados. Es un nivel, es un tipo de moralidad, de saber estar, de presencia, que no se tiene. Por supuesto que los conquistadores fueron a las Indias también buscando botín, faltaría más. Pero es que qué imperio o qué país no lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero es que además los españoles llevaban un plus más. Llevaban un plus de una valentía, de un honor y de una difusión de la fe cristiana que no lo ha tenido ningún otro país a lo largo de la historia. Hablas de América. ¿Hubo tercios en América? Hubo tercios. Lo que ocurre es que hemos llegado a confundir tercios con soldados españoles. Ejército regular con tercios, que no es lo mismo. Claro, ejército regular con tercios. Entonces, veteranos que han peleado en los tercios, que acompañan a Pizarro, a Cortés, o las distintas expediciones hasta de Legazpi, claro que tienes. Y últimamente se está rescatando combates en Filipinas contra samuráis japoneses. Esos no son tercios, son soldados veteranos. Pero sí hubo tercios. De hecho, hay dos editoriales que nos han obsequiado ya con varios libros de los tercios en América. Una es de Espertaferro y otro es Hugo Cañete, que ha tratado el tema de los tercios en América, porque en el siglo XVII, efectivamente, sí tuvimos tercios, por ejemplo, para la reconquista de San Salvador de Bahía en 1625. 1625. Ya estamos en siglo XVII. ¿Dónde, para ubicar a los espectadores, cuál es la génesis de los tercios y dónde está su ocaso? El nacimiento sería el gran capitán, finales del 15, principios del 16, comienzan a transformar las coronelías, a dar más importancia a la utilización de arma de fuego, de arcabuz. En algún momento determinado en la década de 1520, entre Bicoca, la batalla de Pavía, eso es 1525, donde, aunque oficialmente no exista una palabra en un documento oficial que nos hable de tercios, ya hablamos de unidades de infantería. Y luego, sin lugar a dudas, es la ordenanza de Génova de Carlos V de 1536, que es donde por primera vez en la historia se habla de la palabra tercio. La discusión es ¿por qué tercios? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Viene a que eran unos 3000, es que un tercio eran piqueros, un tercio eran arcabuceros y un tercio eran rodeleros, gente que iba con espada y un escudo pequeño. O, esto no es mío, es de un coronel de infantería que publicó en la revista Ejércitos, me parece más factible que la misma ordenanza, que es el año posterior a la conquista de Túnez, en 1535, lo que se dice es: de mis tropas de infantería que hay en española, que hay en Italia, quede un tercio, el tercio de Sicilia y Nápoles, el tercio de Lombardía, y entonces hay otro tercio, que sería el tercio, primero se le llama de Málaga, luego de Niza, y termina siendo denominado de Cerdeña. Es como decir, el tercio de mis tropas quedan en cada uno de los distintos territorios y de ahí va surgiendo el nombre. La diferencia es cuando llega lo de tercios viejos, que eso es el siglo XVII. O sea que, ¿y tú a cuál le das mayor verosimilitud? ¿A cuál de las teorías? Yo personalmente me quedo con la de la ordenanza, que lo que hace es dividir las tropas que hay
en Italia en ese momento, en ese año de 1536, y la divide en 3 grupos. Entonces, según el arma, ¿no? No, según el arma no, según en la inscripción Localidad. territorial. La inscripción territorial. Que sería Lombardía, Sicilia. Lombardía, Sicilia, Nápoles, que comienza siendo uno, luego se desdobla, y luego un tercero que comienza llamándose de Málaga, porque es donde se recluta, termina acantonado en Niza, pero al final, a los pocos años, termina en Cerdeña y recibe el nombre de Tercio de Cerdeña. Lo que pasa es que en muy poquitos años estos 3 se convierten en 4, ya con los nombres de posteriores de tercios viejos, que es Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Lombardía, que son los 4 territorios italianos. Algún espectador dirá, pero tantísima fue la influencia española en Italia o italiana en España para que en fin, la vanguardia de nuestros ejércitos recibieran nombres de acantonamientos italianos. Porque estamos a principios del siglo XVI y las guerras son las guerras de Italia. Tuvimos 4 guerras de Italia contra el rey Francisco I. Entonces, el grueso de las tropas se asienta en Italia. Eso sería en primer lugar. Luego tenemos otro refrán que es España mi natura, Italia mi ventura, es donde te haces soldado, y Flandes mi desventura, que es donde se va a morir, pero ya hablaríamos de tiempos de Felipe II, III. Sepultura también. Sí, sepultura sería Felipe IV. Hay otra expresión española, bueno, hay muchas expresiones españolas que provienen de los tercios. Una, por ejemplo, el ser un bisoño, es un novato. Yo soy un bisoño en este programa porque es la primera vez que tengo el honor de que me invites, y entonces, lógicamente, no sabes. Y entonces preguntarías, en italiano, necesito, es o bisogno. Entonces bisoñas todo, no sabes de nada, entonces te tienes que formar como soldado. Tienes que combatir a pie tierra, en Sicilia, en Nápoles, en una galera, haciéndole el corso a los turcos. Tienes que ir aprendiendo y pasas tantos años en Italia que incluso en los dialectos italianos, si nos vamos a Sicilia, en Sicilia hay 2 ejemplos que a mí me encantan. Uno es en la ciudad de Palermo, donde en su plaza principal hay 4 estatuas. Y las 4 estatuas son Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y dices, ¿y esto? ¿Y ¿Estamos en España o en Italia? Y luego, cuando vas paseando, hay en dialecto siciliano la mesa. En italiano se llama tavola, en español mesa y en dialecto siciliano mesa. De tantos años, de tantos españoles, vas dejando ahí... Qué bonito, ¿eh? La verdad es que la unión entre Italia y España no solamente es muy fuerte, fueron muchos siglos. Yo además siempre es algo que siempre me llama mucho la atención, porque yo creo que debe tratarse de es una influencia mutua. Yo creo que de una envergadura gigantesca, quizás la mayor influencia mutua entre 2 países que no comparten frontera, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de España e Italia. Hay un mar de por medio y un país de por medio que es Francia. Y sin embargo, ellos nos hacen la visita, obviamente el Imperio Romano, y nosotros les devolvemos la visita. De manera que la influencia y la cantidad de siglos en fin, influencia de tipo cultural, por supuesto, idiomática, ya ves tú, el italiano y el español el mismo origen tienen, pero también genética, de todo tipo, gastronómica. Yo creo que somos 2 países, como dicen los italianos, naciones hermanas, o sea, naciones hermanas. Solamente para mi gusto, pero llevamos siglos peleados con los portugueses, desgraciadamente. Y sin embargo, no me sorprende, cada vez lo veo más lógico. Hace ya años que Saramago pronosticó que lo mejor que le podría suceder a Portugal era volver a integrarse en España. Él entendía que no sería posible, porque el nacionalismo portugués no aceptaría una especie de nueva anexión. Y sin embargo, cada vez que se hacen encuestas en Portugal, cada vez hay unos porcentajes mayoritarios que contemplan que muy probablemente a Portugal una nueva unión con España le vendría muy bien. Y con Italia no compartimos frontera, pero como dices muy bien, compartimos mar. Y entonces el tránsito que hay de España e Italia es muy franco y muy fluido, no solamente en tercios, en cultura.
Velázquez realizó viajes a Italia. Cada vez que volvía de Italia nos pintaba un cuadro como Las hilanderas, de inspiración, o la fragua de Vulcano, porque iba allí a estudiar la cultura grecolatina. O tenemos otro pintor, que es José Rivera, de l'Espagnoletto. Es un valenciano que se marcha a Nápoles y termina pintando en Nápoles. Tenemos personajes como don Juan José de Austria, capitán general, virrey de Cataluña, por cierto, que conquistó Cataluña en 1652, cuando estos se negaron a dialogar sobre su escisión en aquellos tiempos, que terminaron siendo franceses, cosa bastante curiosa. Durante 14 años, luego volvieron con el rabo entre las piernas. Sí, además resulta bastante curiosa, porque el otro día con unos compañeros historiadores preguntamos, ¿y por qué? Pero ¿por qué la guerra de sucesión española en 1714 y no 1640? Porque en 1714 no se independizó nadie. Cambiaste de candidato al trono. 1640 sí. Tampoco se independizó, se integró en otro país. Pero... Le duró la tontería las semanas justas de darse cuenta que iban a ser aplastados por el ejército español y se trajeron un virrey francés y reconocieron como conde de Barcelona a Luis XIII. No. Nos tenemos que ir, Tocayo, nos tenemos que ir a la vuelta de publicidad, seguimos hablando de esto, nos quedará, en fin, 5 o 6 minutos, pero tenemos que irnos a publicidad, ya sabes que el cliente y los anunciantes mandan. Estábamos hablando de lo interesante que es, y los tercios nos han dado pie a ello, a hablar sobre la influencia mutua italo-española, hispano-italiana, cuán abundante ha sido, y estábamos hablando de que incluso, y saliéndonos ya de la historia y de lo solemne y lo recio de nuestra historia, incluso llega a la realidad cotidiana y al mundo del espectáculo, donde cualquier cantante solista italiano que se precie vendrá a cantar en español, y ejemplos hay 100.000. 100.000, o sea, solamente por empezar con Rafael Acarra, que sería como el prototipo máximo, y la de años que estuvo aquí en España. Pero es Laura Pausini, Gloria de Umberto Tocci, todas esas canciones. Albano y Romina, o sea, tienes un montón, pero porque tenemos una proximidad y una cercanía enorme. Pero es que son muchos siglos. Mira, mientras estamos en publicidad, hemos hecho un recorrido desde época romana. Los romanos, ¿qué provincia tuvieron fuera de lo que hoy en día sería Italia como tal? Fuera de Italia, ¿cuál fue sus primeras provincias exteriores? Hispania. Entonces, somos los más antiguos después de Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia. Eso a lo largo de muchos siglos te ha llevado a que, aunque parezca mentira, desde el siglo III a.C. hasta el siglo V, formamos parte del mismo imperio. Son 800 años. Vale, que sí, que la conquista dura 200 años, tarda bastante, pero ya son 8 siglos. Y luego con la Casa de Austria tenemos no solamente la Casa de Austria. Sicilia pertenece a la Corona de Aragón, y por favor jamás Corona catalano-aragonesa, desde el siglo XIII. Cerdeña desde el siglo XIV. Durante 3 siglos Sicilia y Nápoles son lo mismo que puede ser una persona que sea un valenciano, que sea un castellano. Entonces, sería muy interesante, verdaderamente, investigar y poner lo mismo, poner en valor la historia común de españoles e italianos. Yo creo que me parecería no maravilloso, sino necesario. Y además sería doblemente interesante, incluso si nos ponemos materialistas, doblemente lucrativo, en tanto que podría ser interesante aquí y allí. Sí, en los dos sitios. Porque resulta que en Italia también hay mucha gente y hay mucha población que tiene su recuerdo español y lo recuerda con mucho cariño y también con mucho orgullo. Hay mucha simpatía por nuestro país allí. Colaboro con una asociación napolitana, Historia Regni, Historia del Reino de Nápoles, en tanto a relación con España. Publicamos un pequeño artículo sobre los tercios napolitanos en la batalla de Nordlingen. Los tercios napolitanos estuvieron en Brasil recuperando San Salvador de Bahía. Tenemos mucha historia. Carlos III, que es nuestro siglo XVIII, primero fue rey de Nápoles, luego vino a España. Entonces, por eso lo de allí también, allí hay gente que lo está buscando. Carlos III, además, es el que nos trae los belenes. La tradición belenística española, oiga, que nosotros creemos tan nuestra, y lo es, tiene un origen napolitano. Un origen italiano. Y en Nápoles, la plaza de España de Nápoles, y el cariño con que se recuerda a nuestros hombres. En fin, yo creo que hablando de librerías, yo creo que ahí hay un libro
no me quites la idea. No te preocupes, yo en lo que... Si acaso, ayúdame. Yo, por nuestra parte, de mil amores, en todo lo que sea necesario y en todo lo que podamos hacer. Es una idea que tengo en la cabeza en cuanto acabe mi libro, que llevo ya 2 años, a ver si lo acabo de una maldita vez antes de que ocurra algo más en Cataluña. Claro, como van ocurriendo cosas... No nos dan tiempo. Bueno, Rafael Rodrigo, tocayo, ha sido un placer, como Muchas siempre. gracias. Mil gracias por venir, te volveré a llamar si tienes a bien. Un placer, por mí encantado. Ya saben ustedes, este es el folleto que me ha traído mi tocayo, Tercios Viejos, librería, www.terciosviejos.es. Les recomiendo que se paseen por allí, María Panés 4, muy cerquita de Intereconomía. Y si ustedes son de fuera de Madrid, que cuando vengan a la capital, bueno, pues se paseen por allí y encontrarán, ya saben ustedes, todo lo relativo a los tercios, por supuesto, a la historia militar, por supuesto, y a nuestros siglos de oro. Siglos de oro. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Buenas noches.